Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes que se presenta con muchísima humedad, 12 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Ahora vamos a repasar, para arrancar, el pronóstico del tiempo para las próximas horas después de la lluvia de ayer. Bueno, se alejaron las precipitaciones para esta jornada. 11 la mínima prevista para hoy, ya la superamos, apenas la superamos. 21 grados es la máxima prevista para el área metropolitana para esta jornada de viernes. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana inaugurando el fin de semana? Bueno, viene más calor. La mínima será de 9, la máxima de 24. También el cielo estará algo nuboso, pero no se prevén precipitaciones. El domingo similar, 13 y 24 grados. Ya pisando la primavera, ya en primavera, así que bueno, una jornada bastante más agradable para cerrar el fin de semana y el día de maestros y de maestras en ese día. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y uno de ellos tiene que ver con la resolución del gobierno español que habilitó la extradición a Paraguay de Yanina García Troye, esposa de Sebastián Marcet, el narcotraficante uruguayo. La decisión se concretará en una audiencia judicial que será convocada para los próximos días, pero la decisión ya estaría tomada y se conoció en las últimas horas. Decirles que a esta hora ya están circulando de forma normal las unidades de COPSA tras la asamblea de ayer y el paro que comenzó a las 13 horas. Se declararon en conflicto por los salarios adeudados por la empresa, pero bueno, vamos a ver qué va a seguir la próxima semana. De momento, las primeras unidades ya hubo el reintegro total de las unidades en este viernes. Otros temas que vamos a estar desarrollando tiene que ver con tema de vivienda, porque la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, cuestionó las cifras de intervenciones en asentamientos irregulares que manejó el ministro de Vivienda. Según Echeverri, hay una contradicción entre estos números y los aportados por Florencia Arbeleche, de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda. En otros temas también vamos a hablar del Ministerio del Interior, porque en una carta del Sindicato de Efectivos de la Guardia Republicana denunció la situación de 7 funcionarios de la unidad de caballería que luego de hablar en confianza ante 13 psicólogas del Ministerio del Interior fueron removidas a otra unidad. En principio era anónima esa consulta o esa reunión. Bueno, fueron removidos y esta es la denuncia que vamos a desarrollar más adelante. Y bueno, también vamos a estar hablando de Peñarol, porque ayer con un gol de Javier Cabrera, Peñarol le ganó en Maracaná a Flamengo 1-0 por los cuartos de final de la Copa Libertadores y el partido definitivo será en una semana en el Estadio Campeón del Siglo. Así que bueno, mucha gente contenta. Saludos a los peñarolenses de este país. ¿Qué pasará a 8:30 de la mañana? Bueno, vamos a hablar de ludopatía con el diputado blanco Álvaro Dastude. Presentó un proyecto ya hace un tiempo y bueno, vamos a ver qué propone respecto a regular la actividad de casinos. Así está fundamentalmente focalizada esta iniciativa. Pero ¿qué pasa con la ludopatía? ¿Qué tratamientos? Bueno, ¿cuáles son las propuestas? Lo hablaremos luego de las 8:30 de la mañana. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real en las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos igual que Defensa entre Salvador Ferrer Serra y Daniel Muñoz estará con media calzada. Esto será hasta las 13 de la tarde. Príamo entre Bolivia y Palermo, también el corte será total hasta las 4 de la tarde y se va a extender hasta el 25 de septiembre. Ponce entre Américo Rigaldón y Prudencio de Pena, también habrá media calzada, es decir, se va a poder circular, pero bueno, con más cuidado hasta las 5 de la tarde y el corte será total, sí, entre Magenta, entre Niza y Solano López, según nos indica el Centro de Gestión de Movilidad para esta jornada.
Y vamos a comenzar con un tema que no lo anunciamos, pero que es realmente muy importante. El ex trabajador rural Julio de los Santos, cuyo caso está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tener algunas consecuencias y padecer algunas enfermedades producto del contacto con agrotóxicos. Es una persona que es oxígeno dependiente y a principio de mes la mochila de oxígeno que usaba se rompió y su reposición cuesta entre 4 y 5 mil dólares. La mochila es una mochila portátil de oxígeno que marcha a batería, que es la que uso para trasladarme a los médicos. O si tengo que hacer un mandado o para caminar para afuera o algo, ¿viste? Porque esta es eléctrica y no se puede trasladar. La máquina se quemó, la llevaron a arreglar y se le quemaron 3 piezas y dijeron que igual que traigan las piezas de Estados Unidos, que la iban a traer supuestamente, pero dice que la empresa no da seguridad que la máquina antes. Soy oxígeno dependiente desde el año 2016, casi 2017, desde que me enfermé en la Rosario 33. Y yo necesitaría una mochila de oxígeno, una mochila portátil. Que sea con rueditas, ¿no? Tiene que ser con rueditas, porque como tengo mucho problema en los pulmones, si es de colgar, no puedo con ella. Julio, contame en qué estado de salud te encontrás en este momento. Y mal, cada vez peor de salud, mucho. Tengo un factor de hemostideo de casi el 100%, que me tiene todos los huesos mal. Estoy con un grave problema en los pulmones, diabetes, hipertenso, problemas en el hígado, problemas en el corazón. Los agrotóxicos me están afectando mucho el cuerpo. Si alguien tiene, capaz que alguien tiene alguna para donar o nos pueden ayudar a comprar, porque nosotros no tenemos cómo comprarla, porque mi sueldo es rural y las cosas valen tan caras que no nos da para juntar para comprar. A veces no tengo ni para la medicación, menos para juntar esa plata para una máquina, ¿no? 4 y 5 mil dólares ahí veía en el teléfono para colaborar. Vamos a otros temas, porque desde el sindicato de la Guardia Republicana reclaman por traslados de efectivos sin ninguna explicación. Entienden que el personal fue removido por haber denunciado carencias e inoperancias que existen, que tienen en el lugar de trabajo, en un taller que supuestamente su participación era anónima. Hasta el momento no tenemos ningún tipo de explicación por parte del Ministerio de Interior. Yo me comuniqué con una de las psicólogas que concurrió el miércoles 11 a la reunión. La reunión se realizó acá en la base de la Guardia Republicana, con 21 policías, donde entre ellos había suboficial, sargento y guardias. Vinieron 3 psicólogos del Ministerio de Interior, que nos parece muy bien, es algo que nosotros estamos peleando. Es más, está en el punto 1 de las reivindicaciones de nuestro sindicato, la salud mental, y también de la coordinadora nacional, la CONACYT. Nos parecía excelente esta idea, que apoyamos, pero resulta que el viernes 13 nos enteramos que le dieron pase a 7 policías a otras unidades dentro de la Guardia, 2 de ellos que estaban en esa reunión, ¿tá? 1 delegado del sindicato, y bueno, el resto de los policías que han manifestado inquietudes al jefe, al teniente Ormazábal, al jefe de la unidad, y bueno, se ve que no le gustó al hombre. El ex senador Rafael Michelini dijo que en caso que Yamandu Orsi gane la presidencia, le va a ordenar a las Fuerzas Armadas que dé información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas. Días atrás, tras reunirse con integrantes de madres y familiares, Orsi apuntó a acelerar la búsqueda, pero evitó referirse a eventuales exigencias. Ustedes me preguntan por qué no se ha dado esa orden. Bueno, vamos a darla, ¿no? O sea, Orsi la va a dar en caso de ser presidente. Ya estamos en esa circunstancia, estamos en ese momento. Porque él dijo hace unos días, habló sobre ese tema, dijo bueno, que había que pensarlo, que había que ver la forma y que no fue muy claro sobre si la daría concretamente. Va a tener respaldo parlamentario, no tenga dudas, va a haber senadoras y senadores que van a respaldarlo cuando él dé ese paso. Pero para dar la orden desde el Ejecutivo no necesita ese respaldo, la podría dar... Siempre se necesita respaldo parlamentario, aunque no lo exija la ley, porque es la política.
No, la duda es que Orsi no fue categórico cuando dijo sí, esa orden va a existir. Esa orden va a existir. Claro, no fue lo que dijo. No tenga duda que esa orden va a existir. La Intendencia de Montevideo incautó 6.000 unidades de medicamentos en ferias vecinales en el año 2023. Si bien la cifra es menor a los casi 20.000 medicamentos que se retiraron en operativos durante el año 2022, el fenómeno se presenta en la mayoría de las ferias montevideanas. El año 2023 no llegamos a 6.000 medicamentos incautados. Eso puede tener muchas variables. En el año 2022 se hizo una incautación muy fuerte a un vendedor y también tiene que ver mucho con la forma en que entramos al territorio. Cuando nosotros tenemos más presencia dentro del territorio o trabajamos más de determinado tipo de sectores, la venta disminuye porque los vendedores saben que vamos a estar en esos lugares y ya no van directamente. ¿Qué tipo de medicamentos se encuentra con más frecuencia y cuál puede ser su procedencia? Los medicamentos que más se encuentran son los calmantes habituales, inhaladores, puede haber algún ansiolítico, hay veces que eso termina en una denuncia policial porque terminó siendo una incautación que se genera un determinado tipo de problemas de desacato y bueno, ahí quedamos un poco a disposición de lo que cuando Fiscalía determina la instrucción y pueden llegar a quedar los medicamentos mucho tiempo en custodia. Y hay otro tipo de medicamentos que no tienen ese tipo de problemática, en realidad se depositan y tratamos una vez al año de destruirlos. En los últimos 3 años las ferias en las que más medicamentos se incautaron fueron la de Manga en el 2018, la de Lacio en 2022 y el año pasado en la Feria de la Teja. Para la fiscalización la Intendencia cuenta con 130 funcionarios que pueden incautar mercadería pero no aplicar multas. Y ahora vamos a hablar de una información que publicó el semanario Busque que tiene que ver con la existencia de amenazas por parte de narcotraficantes a víctimas de violencia basada en género que usan además tobilleras para que la justicia, pidan a la justicia el retiro de esas tobilleras electrónicas o custodias de efectivos policiales con el objetivo de evitar la presencia de policías en sus entornos. Según el artículo, este nuevo fenómeno genera preocupación en el sistema judicial y además se observa principalmente en la zona metropolitana. La nota incluye testimonios de personas operadoras judiciales que prefirieron no identificarse, quienes aseguran haber detectado estas situaciones en casos catalogados como de alto riesgo, donde se dispuso custodia policial o dispositivos de monitoreo electrónico para las víctimas. Varias mujeres, víctimas de violencia de género, denunciaron que las aprietan y amenazan para que soliciten que les retiren las tobilleras, pero que las organizaciones de crimen organizado no quieren que haya presencia policial en los territorios en los que operan. Las amenazas se realizan en forma presencial o mediante mensajes, o incluso hay casos de fachadas de casas baleadas y hasta de desalojos. El ex titular de la Secretaría de Antilavado de Activos, Daniel Espinosa, denunció que Uruguay retrocedió en el control de fondos que se blanquean. Además, hay una actitud permisiva hacia el ingreso de inversiones, para fomentar inversiones. Para Espinosa, la Fiscalía es especializada, la Policía, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, la Secretaría Antilavado, la Senaclaf, la JUTEP, tienen una debilidad estructural por falta de recursos y responsabilizó directamente a la falta de voluntad política para afrontar este tema. Uruguay venía mejorando paulatinamente desde el año 2000 en adelante, 2004, fines de gobierno de Valle, una primera ley de lavado que fue un poco la que sentó las bases y después vino la década, los 15 años del Frente Amplio, se fueron mejorando paulatinamente, o sea, no al 100%, pero el proceso venía en avances. Y la LUC fue como un parate, un poco una flexibilización, un ir para atrás, y no solo la LUC, algunas otras medidas que tomó el gobierno en cuanto a, por ejemplo, a la coordinación de la lucha antilavado, que está en Presidencia de la República, que es donde se demuestra la voluntad política del gobierno de impulsar el combate, se tomaron el trabajo de aprobar una ley para sacar al prosecretario de la Presidencia, que era la figura que tenía que estar como cabeza de la Comisión Coordinadora Antilavado, y
pusieron como presidente de esa comisión a una persona designada por presidencia, cualquiera. O sea, y eso es un mensaje como justamente un mensaje de aflojamiento, es decir, no estás en el primer nivel de la preocupación del gobierno, porque me tomé el trabajo de sacar al prosecretario porque se ve que pensaron que el prosecretario tenía tareas más importantes que hacer que atender el tema del lavado de activos. Entonces, como que en este periodo de gobierno vimos que no ha habido un avance, no siguió avanzando el país como que tendría que haber seguido avanzando. El gobierno español habilitó la extradición a Paraguay de Janina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, aunque la decisión finalmente se concretará luego de una audiencia judicial que será convocada en los próximos días, según informó el matutino La Diaria. Esto implica la continuidad del proceso de extradición de García Troche, detenida el 17 de julio, cuando ingresaba a España por el aeropuerto de Barajas, luego de haber sido expulsada de Emiratos Árabes Unidos. La decisión fue informada por la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Paraguay y se enmarca en lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Extradición Pasiva. El gobierno español comunicará la decisión al juzgado para que convoque a una audiencia a García Troche, que se encuentra en prisión administrativa desde su detención. En esa audiencia, la defensa presentará sus argumentos y el juez deberá tomar una decisión en menos de 24 horas, que podrá ser recurrida por la defensa o la Fiscalía. La Fiscalía paraguaya requiere su extradición por blanqueo de capitales, asociación para delinquir, narcotráfico y lavado de activos. Uno de los principales argumentos de la defensa de García Troche, que lleva adelante el abogado uruguayo Santiago Moratorio, es que la esposa de Marcet nunca tuvo una empresa a su nombre con actividad y no tuvo vínculos con la empresa Total Cars, medio señalado por Paraguay para el blanqueo de ingresos obtenidos por la organización criminal que comandaba Sebastián Marcet. Vamos a otros temas y hablemos de vivienda, porque el ministro Raúl Lozano dijo que al finalizar el gobierno habrá obras terminadas o en marcha en 130 asentamientos, superando la media trazada de 120. Horas antes publicó en la red social X que durante su gestión se intervino en 108 asentamientos, mientras que previamente se habían hecho en 39, cuando el ministerio estuvo encabezado por la senadora cabildante Irene Moreira, con quien Lozano comparte partido pero compite en listas al Parlamento separadas. Queda mucho todavía por trabajar, esto no ha comenzado con mi gestión, pero mi gestión creo que demuestra los números que son importantes. De 39 asentamientos que estaban en obra o finalizados el 10 de mayo del año pasado que yo llegué al ministerio, luego de 16 meses, como dice el tuit, estamos en 108. 108 entre finalizados y en obra. Y pensamos que en 1 de marzo, cuando entreguemos el gobierno, vamos a estar cerca de los 130, es decir, superando lo que era la meta trazada, que eran los 120 asentamientos. ¿Se ha avanzado de una manera significativa lo que fue la gestión de Irene Moreira? ¿De alguna manera no se es crítico con eso? Yo he avanzado, digamos, acorde con mi perfil, con mi impronta, con mi forma de trabajar. Cada uno, digamos, trabaja acorde a lo que es cada uno. Yo hice lo mejor hago lo mejor que puedo en el ministerio y voy a seguir haciéndolo, ya que me gusta mucho la gestión, me gusta mucho trabajar por los más frágiles, trabajar por los que más necesitan el apoyo del Estado y que el Estado le tienda una mano a esas personas que lamentablemente están viviendo en forma indigna y que están necesitando de que el Estado les dé una mano. Por eso un Estado presente, un Ministerio de Vivienda presente para darle la mano a los más frágiles. Lozano reiteró que no se llegará a la construcción de 50.000 viviendas como planteó Moreira al comienzo de la gestión. Recordó que más que una afirmación fue una expresión de deseo por parte de la ex jerarca de la cartera. El ministro señaló que a la fecha hay 35.000 viviendas nuevas y 85.000 soluciones habitacionales que contemplan reparaciones y también subsidios de alquileres. Y seguimos con diferencias de cifras porque Florencia Arbeleche, quien integra la dirección, es directora nacional de Inclusión Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, dijo que se han intervenido, al final de este gobierno se habrán intervenido en algo más de 40 asentamientos. Esto lo hizo en declaraciones a Radio Mundo. Según sus declaraciones, en los más de 80 restantes comprendidos en el Plan Avanzar, la finalización quedará pendiente para el próximo periodo. Y seguimos hablando de cifras o de contraste de cifras, porque la diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverri, cuestionó
los números manejados por el ministro Raúl Lozano en intervenciones de asentamientos. Según Echeverri, hay una contradicción entre estos números y los aportados por Florencia Arbeleche, como recién decíamos, de la Dirección Nacional de Inclusión Social y Urbana. Después de la inacción en la que ha estado el Ministerio de Vivienda en un tema que es sumamente delicado y muy complejo, no tengo otra valoración que decir que realmente es una vergüenza, ¿no? El ministro Lozano dice ayer que son 108 asentamientos que están en obra y 39 terminados, ¿no? Proyectos terminados. La arquitecta Florencia Arbeleche, en el día de hoy, en una entrevista en profundidad con Emiliano Cotelo en Perspectiva, a la mañana, presenta números distintos. Habla de 22 proyectos terminados, es decir, a 4 años de gobierno, 22 proyectos terminados presenta ella y pretende que pensemos que en 6 meses va a terminar para llegar a más de 120. Es decir, es una danza de números. En este pedido de acceso a la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es quien tiene el fideicomiso Avanzar, el FISU, ¿no?, la Integración Social Urbana, nos encontramos que no hay 240 millones de dólares adicionales. Hay 6 en distintas etapas de ejecución, es decir, es mínimo realmente el avance. Y en la propia rendición de cuenta, el Ministerio de Vivienda dice que tiene la autorización para eventualmente endeudarse en 200 millones de dólares adicionales. Es decir, además ese dinero hoy no está. Lo que hay es un monto pequeño que se le sacó al Instituto de Colonización, es decir, se desmanteló un instrumento tan potente como el Instituto de Colonización para dar marginalmente algunos recursos que tienen apenas un 6% de ejecución. ¿Cuál es el sentido de endeudarse si no han tenido capacidad de gestión hasta ahora, verdad? La senadora Blanca Gloria Rodríguez, que anunció que abandonaba el herrerismo por discrepancias inadmisibles, anunció que se iba a incorporar a Decentro, el sector liderado por la vicepresidenta Beatriz Argimón y que apoya además la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll y el dirigente Pablo Abdala. En Montevideo y parte del país se identifica con la lista 5. La senadora había comunicado en una carta que su alejamiento del sector herrerista era indeclinable, ya que se debía a discrepancias que surgieron en los últimos tiempos. Un dirigente de El Futuro de Centro dijo a La Diaria que Rodríguez se fue con mucho pesar del herrerismo porque hacía 30 años que integraba la lista 71. 42 personas fueron despedidas del Instituto Universitario de Artes Escénicas. Desde la Sociedad Uruguaya de Actores se expresó preocupación y se dijo que esas fuentes laborales se las están ofreciendo a otras personas. Es preocupante, son 42 trabajadores desde la dirección artística a los compañeros de administración y mantenimiento que fueron echados por mail sin mucho argumento. En conversaciones con el director del instituto, lo que se les informó fue que era por motivos económicos. Se da la preocupación primero por la cantidad, son casi 42 compañeros que quedan sin trabajo, compañeros y compañeras que quedan sin trabajo, y a tu vez nos preocupa muchísimo la realidad del estudiantado. Ellos tienen 3 años, es una carrera que recién estaba empezando y que también era una de las pocas que contaba con el reconocimiento de educación terciaria. Entonces, ¿qué pasa con esos alumnos? Y la otra gran preocupación que tenemos también desde nuestro lado es que se están contactando con otros trabajadores argumentando que los docentes que estaban por distintos tipos de problemas lo dejaron tirado, esa es la expresión que se ha usado, y solicitando nuevos trabajadores. Entonces no nos queda clara esta situación, me parece que a esta altura del año lectivo para los alumnos y con la realidad que tenemos en nuestro medio, en donde muchísimos artistas encuentran también en la enseñanza artística una forma de trabajo, este tipo de decisiones, sin haberlas conversado, sin buscar otras soluciones, no son las mejores. Entonces de ahí vino nuestro comunicado. Es una honda preocupación que tenemos con la realidad de estos 42 trabajadores y con los alumnos de qué es lo que va a pasar con este instituto. La Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, nucleados en SUDEI, aseguró que transcurre un plazo administrativo para que comience a aplicarse la ley que regula el cobro de derechos de intérpretes y ejecutantes por producciones musicales en plataformas. Estos comentarios fueron hechos tras la reunión con la ministra de Industria. Nosotros ayer lo que hicimos fue, tuvimos una reunión formal en el Ministerio de Industria, en la comisión que fue consagrada por el decreto 404 del 2023, para entregar un informe que había sido solicitado en el ámbito de esa misma comisión. Lo que estamos buscando es que los artistas intérpretes y artistas ejecutantes perciban los derechos correspondientes al uso de sus obras, ejecuciones, en el ámbito digital. El informe fue acompañado por un manifiesto que señala:
Nosotros, artistas, intérpretes y ejecutantes, reconocemos el avance que ha representado la aprobación de la Ley 20.212. Sin embargo, subrayamos que las deficiencias del decreto reglamentario 404/023 hace inviable su efectiva implementación. Entre los firmantes aparecen Rubén Rada, integrantes de las bandas La Vela Puerca y La Triple Nelson, y músicos de la Filarmónica. Los artistas plantearon en algún momento el apoyo al tratar de avanzar en el cumplimiento de lo que la ley del 20.212 consagró, que es este derecho de puesta a disposición. Y bueno, y naturalmente se fue generando un movimiento en el que los artistas, intérpretes, comunicadores de nuestro país, bueno, se fueron apersonando y firmaron este manifiesto, que es el que acompaña el informe que presentamos en el día de ayer. Del momento que es un trámite administrativo, ya no es un tema político, sino que al presentar hay un informe que se presenta, el poder, digamos, el Ministerio de Industria va a tener que pronunciarse o gestionarlo de la manera que lo entienda pertinente, y bueno, y ahí los plazos ya son legales, no son plazos políticos. Hasta el 29 de septiembre se expone en el Centro Cultural Florencio Sánchez obras del artista José Gurvich relacionadas con la Villa del Cerro, barrio de Montevideo, que celebra sus 180 años. 190, voy a decirlo. Nacido en Lituania, el artista vivió en el Cerro durante una década y retrató personajes y paisajes característicos de los años 50 y 60 del siglo XX. Gurvich era un gran artista, un gran creador. Vivió pocos años, pero dejó un legado muy importante y plasmó, él se identificaba mucho con los lugares donde vivía y plasmó justamente todos esos barrios donde él vivió, Barrio Sur, primero, después el Puerto, que tenía su propio taller, se mudó al Cerro, también vivió en Israel, en el kibutz, plasmó todo ese mundo rural del kibutz, y los últimos años en Nueva York, la ciudad de Nueva York, que era un universo en sí. Así que la obra de Gurvich es muy interesante desde el punto de vista creativo, pero también es como que graba los lugares donde vivió desde el punto de vista histórico, porque en las obras que vemos acá vemos al Cerro como era en los años 50, 60. José Gurvich residió en el Cerro durante más de 10 años y a través de sus obras retrató a sus habitantes paisajes y situaciones cotidianas, ofreciendo una visión única de la época. Como vivíamos en la calle Polonia, que en aquel momento era la última calle, digamos, de la villa, enfrente era el campo, entonces a él le encantaba salir a caminar. Él vivió en Israel varias veces en oportunidades como pastor de ovejas, o sea que tenía un amor por lo rural, y el Cerro era un lugar ideal porque era semiurbano, semirural, y se podía salir caminando a la playa. Él hizo muchos dibujos y cuadros de las personas en la playa, los bañistas, hizo toda una serie de los bañistas, el frigorífico Swift, cantidad de obras, el Cerro, los personajes, la iglesia, es decir, todo el barrio, y de diferentes maneras. También cuando yo iba a nacer, cuando nací en el año 63, primero viví en un pequeño casa-taller que era de Fonseca. Cuando se casó con mi madre también, muy humilde, accedió a vivir en ese taller, casa-taller. Mi madre era profesora de historia, iba hasta Las Piedras para dar clases, volvía al Cerro de noche. Y cuando yo iba a nacer, mi madre dijo, no, ahora tenés que conseguir una casa un poco mejor. Bien, lindos cuentos para recordar. Vamos a otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, dijo que el Mercosur está mejorando en lo que tiene que ver con el comercio interno, pero de todos modos agregó que a Uruguay le resultaría conveniente que se habiliten acuerdos extra bloque regional. Paganini sostuvo que en este momento hay un empuje de los gobiernos de Uruguay y de Argentina justamente para abrir el bloque. El Mercosur está funcionando bien en muchos aspectos, está mejorando lo que es el comercio interno, de flujos, y estamos trabajando juntos para justamente hacer más fluido el tránsito de bienes y personas en el Mercosur, de acuerdo a todos los países, y además sí tenemos un empuje uruguayo y ahora argentino para que el Mercosur se abra más al mundo, y se están obteniendo resultados. Ya hubo una firma con Singapur, estamos negociando con Emiratos Árabes. Estamos negociando con la Unión Europea hace muchos años, ojalá se pueda concretar, y al mismo tiempo vemos que hay otras oportunidades, pero además Uruguay dice, sincerémonos, somos una zona de libre comercio, Uruguay podría hacer acuerdos con terceras partes, como ya tiene con México, como tiene con Israel, y podríamos entonces avanzar a distintas velocidades, y ahora Argentina de alguna manera se pliega a ese tema,
el efecto más inmediato es que todos juntos vamos a buscar más apertura, pero también podemos aumentar nosotros nuestros acuerdos con otros como a otra velocidad. Y siempre Maracaná da que hablar y tiene un fuerte eco en nuestro país. En este caso le tocó a Peñarol, que se plantó frente a Flamengo con 1-0 en el duelo de ida en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este es el primer paso que deberá hacer valer en la revancha en el campeón del siglo el próximo jueves. El partido comenzó con el equipo brasileño dominando y avanzando en bloque sobre un Carbonero que con orden táctico cerró los espacios y esperó para contragolpear. Después de un par de llegadas de los dos equipos, a los 13 minutos Damián García recupera la pelota en el fondo, se la pasa a Leo Fernández y de ahí a Jaime Báez, que la cambió de banda para que Maxi Silvera, que sin dejar de picar asistió al medio, y Javier Cabrera, parado como 9, definió al palo y adentro para concretar el 1-0. El resto del encuentro fue de repliegue aurinegro, que resistió el asedio de Flamengo, y que tuvo 2 chances de aumentar, incluida una jugada polémica donde se reclama penal por mano del defensor chileno Pulgar, que el juez venezolano desestimó y tampoco ameritó el llamado del VAR. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar dialogando con el diputado nacionalista Álvaro Dastugue por el proyecto de ley para regular y todo lo que tiene que ver con el consumo o el uso problemático de la adicción al juego. Ya venimos. Seguimos con 15 grados en estos momentos en Capital, el segundo bloque de MD Noticias, y vamos a hablar de la ludopatía y un proyecto para regular sobre todo el rol de los casinos o cómo desde ahí se puede focalizar esta ayuda a personas que sufren o que padecen este trastorno de salud. Para eso estamos recibiendo a Álvaro Dastugue, que en esta legislatura, que ya terminó, presentó un proyecto de ley para regularlo. Un gusto, diputado, que pueda estar con nosotros esta mañana. Buenos días, un gusto a todos los televidentes. Terminó la legislatura, pero por lo menos se debatió, ¿no? Es un proyecto que aborda una situación que, por lo que pude ver en las versiones taquigráficas, concurrió gente especializada, gente del Estado a través del casino y también personas afectadas. ¿Qué es lo que apuntaba? Pusimos el tema sobre la mesa. A nosotros nos preocupó mucho porque de a poquito te vas interiorizando de temas, de casos, de las vidas reales, de los problemas que les pasan a estas personas que sufren lamentablemente esta adicción al juego, que no pueden frenar, y nos empezamos a preocupar y empezamos a escribir y a redactar un proyecto de ley. Pusimos el tema sobre la mesa, se debatió muchísimo en la Comisión de Adicciones durante todo este periodo parlamentario. El tema que terminó el periodo no es un proyecto fácil, es un proyecto que va a fondo, es un proyecto que marca horarios de inicio y horarios de fin, de apertura de los casinos, y sabemos que ahí tocamos ganancias tanto del propio Estado como de privados, porque recordemos que los casinos, uno de los pocos países del mundo que administran los casinos es Uruguay. Desde la primera constitución, desde 1830. Por lo tanto, fue un proyecto muy cuestionado y muy debatido. Esperemos en la próxima legislatura desarchivarlo y esperemos seguir tratando. Es un proyecto perfectible, obviamente, recibir aportes de los compañeros y de la propia sociedad para poder aprobarlo, ya que consideramos vital y clave que así sea. ¿No hubo tiempo o no hubo interés? Un poco y un poco. Tenemos que ser sinceros, tanto faltó tiempo como también faltó interés de otros legisladores por ser un proyecto que toca muchas aristas que son complicados. Nosotros solicitamos, por ejemplo, entre acortar el tiempo de la apertura de los casinos hasta las 12 de la noche en días laborables y bueno, sí en feriados y en fines de semana y en una región de temporada hasta las 5 de la mañana, pero eso afecta mucho. Claro, una de las personas que concurrió, una de las especialistas, hablaba de que están apareciendo ludopatías nuevas y que esto no fue de alguna manera contemplado en este proyecto, ¿no? Nosotros no lo contemplamos en la articulación de este proyecto porque creíamos que era abarcar demasiado. Estamos hablando de los casinos reales, de los casinos online,
en donde no quisimos ponerlo en este proyecto porque dijimos, bueno, vamos con esto y en el próximo entramos en este nuevo mundo que es el que más genera adicción, el que más destruye, el que más rompe la familia y el más adictivo, que jugás desde debajo de tu frazada en tu cama, ¿no? El otro, tenés que salir, pasar frío, tomarte un taxi, prender el auto, ir a un casino físico, o sea, una sala de casino físico, pero el online es mucho más peligroso, pero entendimos que si también lo involucrábamos en este proyecto, sí que no iba a salir. Así que dijimos, vamos por esto. El problema en nuestro país es que está totalmente banalizado y naturalizado el juego. Entonces, uno de los artículos que nosotros planteamos, bueno, regulemos. El primer artículo del proyecto es generemos conciencia, que la última semana de junio de todos los años sea la semana de la concientización. Según expertos y según personas y asociaciones que se dedican exclusivamente a la ludopatía, luego de la pandemia, que no tenemos ningún registro oficial de la cantidad de ludópatas, ha crecido exponencialmente. Si bien teníamos algunos datos que cerca de 170.000 personas están afectadas por el tema de ludopatía, luego de la pandemia esto creció muchísimo, hasta hay algunos expertos que dicen que se multiplicó por 3. 170.000 que tienen una adicción al juego o incluye a la familia que está alrededor. Incluye a la familia que está alrededor, que son tan afectadas como los propios ludópatas, pero tenemos aquellas cifras oficiales en donde son muy menores a los que realmente juegan, según expertos y personas que se dedican a ese tema. Entonces dijimos, bueno, vamos a concientizar, vamos a educar, vamos a informarle a la gente lo que sucede cuando entras a un casino, que parece tan ingenuo, pero que lamentablemente, como está todo preparado, sin luz natural, sin ventilación natural, sin relojes y con otra cantidad de cosas como colores, ruidos, luces, te atrapa de cierta forma que muchas veces no te das cuenta y terminas siendo un adicto al juego. Cuando fueron representantes de personas que tienen este trastorno de salud, decían que bueno, no basta con carteles, lo que ellos pedían de alguna manera era mayor presencia del Estado en disponer de psicólogos, de tratamientos para eso. Eso tampoco... Hoy hay una asociación, atiende a pocos pacientes, cerca de 350, 400 pacientes, estamos hablando de que hay muchísimos... Y básicamente en Montevideo, además. Y básicamente solo en Montevideo. Nosotros también planteamos en uno de nuestros artículos que coordine y lidere un programa exclusivamente para personas que necesitan ayuda. Pero es muy difícil, según expertos, que la persona ludópata solicite ayuda. Entonces también facilitamos la visibilidad tanto de teléfonos como de códigos QR, como de una cantidad de alternativas para que la persona acceda a ser tratada y primero reconozca su problema y después acceda a ser tratada. Pero trabajamos principalmente en la prevención, como la obligatoriedad de tener relojes en los casinos. Bueno, esto por el momento queda archivado, en caso de, y ahí nos metemos ahora en campaña, lo va a desarchivar en caso de ser diputado. Si la ciudadanía sí nos da la posibilidad y la responsabilidad de ser parlamentario en el próximo periodo, el primer día que esté en el Parlamento lo voy a desarchivar para que esperemos el año que viene ya se pueda tratar a fondo y veremos de aprobarlo. Bien, usted está en el Partido Nacional, lo que tiene que ver con la lista o la 40. Así es. Que acaba de incorporar a Laura Raffo, ex candidata por el Partido Nacional. ¿Cómo ve esa jugada? ¿Cómo piensa que, con esto va a tener un mejor desempeño que la lista, por ejemplo, que Aire Fresco? Laura Raffo la conocimos, fue candidata a la intendenta en el periodo pasado, hizo una excelente campaña y una de las mejores candidatas, una de las candidatas más votadas de nuestro partido en aquella oportunidad fue la coalición de gobierno. Es una mujer muy preparada, muy profesional, muy aguerrida, muy trabajadora. Por lo tanto, nosotros entendimos ya que un sector de nuestro partido no la contempló o no quiso contemplarla o tuvieron sus diferencias, nosotros dijimos, Laura, aquí están las puertas abiertas, vení a trabajar con nosotros. Nosotros creemos que Laura Raffo, con toda su capacidad y su participación en la prensa, la cantidad de tiempo que está en los medios, va a traer un caudal de votos muy importante al sector Alianza País, que es el sector que nosotros terminamos conformando. Así que esperemos y estamos trabajando para ser el sector más votado de todo el Partido Nacional. ¿Cuesta el Partido Nacional que una mujer esté en primer lugar en una lista? Yo creo que no,
sí costaba. De hecho, no está. No, ella no encabeza la lista porque nuestro líder es Javier García. Hace 15 años que abrió este espacio, por lo tanto lo encabeza el propio Javier García. Pero si hablamos, la vicepresidenta es mujer, la presidenta de UTE, la presidenta DEL. Hay una cantidad de mujeres dentro del Partido Nacional que hoy forman parte del gobierno de nuestro país, por lo tanto yo creo que eso quedó en el tiempo. Luchan contra el caballo del comisario en el caso de Aire Fresco y la 40. Bueno, hoy el Partido Nacional está polarizado en el sector Aire Fresco, que es el sector del presidente actual, la calle Pou, y polarizado con nuestro sector, que ha crecido muchísimo, que hoy tiene 3 senadores y cerca de 10 diputados en el Parlamento. Por lo tanto, se ha polarizado lo que es Aire Fresco con Alianza País, así que veremos la ciudadanía a quién nos da el primero y el segundo lugar. Usted, bueno, se ha embanderado con algunos temas que tienen que ver con, digamos, con el derecho, no sé si llamarlo así, derecho a la vida y tal. ¿Eso tiene receptividad dentro del Partido Nacional? Porque a veces parece que está más cerca en algunos planteos de Cabildo Abierto. Por ejemplo, cuando hace poco bien la candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto dijo, bueno, vamos a defender la concepción o la vida desde la concepción y contra el aborto. Bueno, yo creo que esos temas cruzan horizontalmente todos los partidos políticos. Hemos debatido el tema en las bancadas del Partido Nacional y tenemos personas que están a favor de la vida desde el momento de la concepción y personas que no están. También dentro del Partido Colorado nos encontramos con el propio Pedro Bordaberry, hoy uno de los principales candidatos al Senado del Partido Colorado, que también considera que la vida comienza desde el momento de la concepción. Por lo tanto, también está en contra del aborto, igual que yo, igual que algunos legisladores. Creo que son temas que cruzan horizontalmente todos los partidos políticos. ¿Y se va a volver a insistir? Bueno, veremos. En esta legislatura no hubieron mayorías, ni el propio Cabildo Abierto, que tenía 11 diputados al principio de la legislatura, tuvo la fuerza o la posibilidad de tratar el tema o por lo menos analizarlo de qué forma se podía reducir. Yo soy totalmente promuevo e impulso tratar el tema para tratar de bajar un poco lo que son en mi postura asesinatos de seres humanos que están en el vientre materno. Alberto, estuve diputado por Canelones. Canelones, ¿no? Digo, y ahora va a ser por Canelones y Montevideo, le preguntaba por eso. Bueno, integro las listas de los 2 departamentos, sí. Está bien, muchísimas gracias por estos minutos. Un gusto para mí. Nosotros seguimos ahora con otros temas y nos vamos al contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo desde Exteriores. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buen viernes para todos. El móvil de hoy nos convoca a conversar con la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje para hacer un balance primario de estas vacaciones que están en la recta final y qué va a pasar en la próxima temporada. Y estamos con Carlos Pera, vocero de Audavi, debí decir, próximo presidente. Muchas gracias, Carlos. Comentanos qué balance se hace de estos primeros días. ¿Hay números en relación al año pasado? Bueno, en realidad, en primer lugar, permitime dar un saludo en nombre de Audavi. Y en segundo lugar, decirte que estamos transcurriendo unas vacaciones de septiembre muy buenas. El segmento de agencias de viajes que se dedican al turismo exportativo, o sea, aquellas que sacan uruguayos al exterior, han trabajado muy bien. Y en esto me estoy refiriendo a entre un 25 a un 30% arriba de lo que fueron las vacaciones de septiembre del año 2023. Como hechos a destacar, te puedo decir que muy pocas veces ocurre que en esta época del año tengamos que contratar vuelos especiales, y muchos colegas así lo han tenido que hacer. Y eso significa de que la cantidad de asientos disponibles en los vuelos de línea regular se agotaron y la demanda era superior a ese número de asientos. Pese a que la conectividad, debido al gran trabajo que se está haciendo público-privado en aumentar el número de aerolíneas y el número de frecuencias hacia Uruguay, ha crecido en un 10%, esos asientos no alcanzaron.
Por consiguiente, hubo que contratar vuelos especiales, fundamentalmente a destinos de calor, y el calor más próximo lo tenemos en Brasil. Es así que esos vuelos fueron dirigidos hacia Maceió, hacia Salvador de Bahía, hacia Porto de Galinhas, concretamente el aeropuerto de Recife. Pero, por ejemplo, los destinos argentinos tampoco se quedaron atrás. Es así que Calafate, Ushuaia, Bariloche, San Martín de los Andes, Cataratas, Mendoza, norte argentino y obviamente la gran ciudad de Buenos Aires también llevaron una importante cuota aparte. ¿Ya empatamos o superamos los números prepandemia? En cuanto al turismo expeditivo, sí. En cuanto al turismo receptivo, y a eso me refiero, a las agencias de viajes que se dedican a recibir turistas del exterior, este segmento todavía sigue padeciendo grandes dificultades, y es así en donde debemos de trabajar a los efectos de que una cuota parte de los turistas que vengan a Uruguay utilicen los servicios de una agencia de viajes para planificar sus vacaciones en Uruguay. Y nuestro trabajo es aumentar esa cuota parte para que los socios que se dedican exclusivamente al turismo receptivo puedan pasarla mejor. Carlos, quería consultarte por esta decisión de Jetmar de cortar la conectividad Uruguay-Buenos Aires. ¿Cómo afecta al mercado? A ver, todos los retiros de aerolíneas nos causan pesar. JetSmart es una aerolínea ultra low cost, pero es una aerolínea. ¿Qué quiero decir con esto? Los números tienen que cerrar, y las tarifas promocionales, que si bien fueron unas tarifas introductorias, no sé si ustedes se acuerdan, yo no voy a mandar chivos publicitarios, pero hubo una campaña en donde el segundo pasajero pagaba $1 más tasas. Eso significa que a la compañía le ingresa $1, porque las tasas son impuestos, son tasas que se pagan en el aeropuerto, que no quedan en manos de la aerolínea. Y los aviones de una aerolínea low cost y de una aerolínea tradicional consumen exactamente lo mismo, y es así entonces que, esto es opinión mía, económicamente esa ruta no les fue rentable, y antes de seguir perdiendo dinero prefirieron levantar esa ruta. Tenemos, por ejemplo, el caso de American Airlines. American Airlines, sus cartas siempre han sido muy claras. ¿Qué quiero decir? Ellos dicen, bueno, la ruta a Uruguay es estacional. O sea, nosotros vamos a operar desde octubre a marzo. Y las cosas son claras. Entonces, a ver, nuestro pesar es que en marzo se retiran y nos quedamos nuevamente sin vuelo directo o sin conexión directa con Estados Unidos. Pero al ser claros y al ser transparentes en su accionar y contar su plan de negocios transparentemente, las agencias de viajes saben cómo moverse, los pasajeros también, pero es un pesar de que JetSmart haya dejado de volar o vaya a dejar de volar en la ruta a Buenos Aires. Carlos, brevemente para finalizar, ya tenemos agendas para la próxima temporada. Sin lugar a dudas, el verano ya está, digamos así, en las góndolas, ya está a la venta. Por ejemplo, como yo te comentaba, la temporada de cruceros saliendo de Uruguay en las diferentes compañías ya está vendida en casi un 70%, y me estoy refiriendo a productos de verano, y los destinos regionales, obviamente, que ya están circulando, lo mismo que los productos de Caribe, los mismos productos de Estados Unidos y lo mismo que Europa. Muchísimas gracias. Es un gusto y sigan viajando, por favor. Bueno, Pilar, allí tenían la palabra del vocero de Audavi con este balance de vacaciones muy positivo en este mes de septiembre y lo que vendrá para la próxima temporada.
Avanzan los incendios en Brasil. El Tribunal Supremo celebró una reunión urgente con representantes de los estados afectados para abordar justamente las medidas de combate al fuego que consume el Pantanal y la Amazonía. La reunión del Supremo Tribunal Federal será liderada por el magistrado Flavio Gino y se tendrán en cuenta los datos facilitados por los gobiernos locales para atender la grave situación generada por los enormes incendios que desde hace semanas consumen miles de kilómetros cuadrados de la riquísima biodiversidad del Pantanal y de la Amazonia. Brasil vive un periodo de sequía récord que afecta a los estados de todas las regiones del país, donde la falta de lluvias combinada con el aumento de las temperaturas ha facilitado la propagación de incendios, pero la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, afirmó que además de estos factores, algunos incendios son fruto del terrorismo climático por parte de quienes aprovechan las altas temperaturas y la baja humedad para prender fuego en el país, dañando la salud de las personas, la biodiversidad y la destrucción de los bosques. Solo en la tierra indígena Cayapó, en la región amazónica de Xingu, el fuego devastó 67.000 hectáreas. Estamos entrando no solo en la era de los incendios, sino en la era de los mega incendios. Es bastante catastrófico, comentó al diario Folha de São Paulo Erika Berenguer, científica de la Universidad de Oxford. El presidente brasileño Lula da Silva se reunió esta semana con representantes de los tres poderes y anunció que el gobierno destinará unos 94 millones de dólares para atender la crisis, al tiempo que admitió que el país no estaba 100% preparado para combatir los incendios, ya que son pocos los estados que sí lo están y que tienen defensa civil, bomberos y brigadistas, y que la mayoría no los tiene. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55. Y luego nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 8 en punto. El domingo, 19 horas con Josema Caraballo. También la información del fin de semana. Pasen muy bien, disfruten el fin de semana.